Grabando. Buenos días, soy Adriana Casareto, algunos me conocen, otros no, directora de Causa Clínica, y es un verdadero gusto estar presentando este curso breve. En principio quiero agradecer la confianza porque este curso cuenta al día de hoy con 700 inscriptos y siguen llegando pedidos de inscripción. Les agradecemos la confianza puesta en nuestra institución, tenida en cuenta como un lugar en el cual podemos hacer un aporte a los conocimientos que cada uno va haciendo, gestando en relación a la psicosis infantil y al autismo. Este momento que estamos viviendo como país y como planeta, casi diría ya como universo, es muy difícil, muy oscuro, con muchas cosas nefastas, pero podría decir que algo podemos rescatar positivo en lo que a nosotros respecta. Nosotros aprendimos por necesidad, y en ese sentido el ser humano tiene mucha capacidad de adaptación, a hacer un uso distinto de una herramienta que ya estaba: Internet. Es verdad que este curso y esta cantidad de inscripciones que congrega a gente del interior, gente del exterior, de los países hermanos, no hubiese tenido semejante envergadura de no haber sido por este nuevo uso de la herramienta, a la cual nos vimos obligados a acceder. En ese sentido, Causa Clínica ha convertido todas sus actividades al modo virtual, con muy buenos resultados. Este curso es uno de ellos. Y la pregunta es, pasado el aislamiento, pasada la pandemia, ¿cómo sigue la cosa? ¿Volvemos al capítulo anterior? No, no volvemos. Hay una marca ejercida por este rayo que nos cayó encima, y de la enseñanza que tuvimos por esta cuestión de la necesidad de adaptarnos a esta nueva herramienta, vamos a seguir haciendo uso de ella. Con lo cual, en lo que hace a toda la actividad académica de Causa, va a tener una confluencia de cursadas presenciales y cursadas virtuales. Con lo cual vamos a poder estar mucho más cerca de mucha gente que tenía interés en acercarse a nuestra institución, pero había cierto desdén de nuestra parte de no, virtual no. Virtual sí. Pero no solo la cosa es en relación a lo académico. También tomamos la herramienta y la estamos aplicando a la tarea clínica. Desde pocos días después del anuncio del aislamiento comenzamos a atender de forma virtual. Por supuesto hay gente que aceptó esta posibilidad y otras no, pero mayoritariamente la gente, los pacientes, quisieron continuar por este medio. Además, dadas todas las consecuencias que esta situación conlleva para la población y nuestro compromiso social, decidimos operar un descuento en los honorarios establecidos para el año 2020 de un 45%, habilitando de este modo una franja de honorarios entre 300 pesos y 550, dando la posibilidad de que el consultante decida cuánto pagar de acuerdo a su disponibilidad económica. El sentido de esto es que todo aquel que necesite ser escuchado pueda hacerlo sin tener el límite de su situación socioeconómica y también su situación geográfica, porque en la virtualidad
tanto podemos atender a un vecino de la sede como a alguien que viva en Ushuaia o donde sea. Ahí la distancia real no determina nada. Me parece importante hacerlo saber porque muchas veces conocemos gente que necesita tratarse y no tiene acceso al tratamiento por cuestiones económicas. Y esta tarifa social viene a agregarse, quiero decirlo, a una serie de compromisos institucionales que tenemos con hogares, con escuelas, con ONGs, de los cuales recibimos derivación que atendemos en forma gratuita. Bueno, vamos ahora al punto de lo que nos convoca en esta reunión. Quiero presentar a las docentes de este curso. Emilia Ruiz Martínez es docente de causa clínica desde hace muchos años en un dispositivo que acompaña a la formación de analistas noveles en la práctica con niños y adolescentes. Por otra parte, sus pertenencias institucionales son las siguientes. Es analista miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial del Psicoanálisis. También es integrante del seminario Pequeño Hans, además de tener múltiples participaciones en congresos nacionales, internacionales, diversos artículos publicados, en fin, muchos años de trabajo y muchos años de reconocimiento de su trayectoria. Por otra parte, la otra docente es Natalie Paglia. Natalie Paglia es psicóloga egresada de la UBA, especialista en psicología clínica, también docente de causa clínica en el dispositivo de pasantías y en el dictado inaugural de este curso que hoy vamos a repetir, que lo dimos en el verano de 2019, y allí estuvieron Natalie Paglia y Emilia Ruiz Martínez. También tiene diversos lazos de trabajo con instituciones educativas y clínicas, y en la actualidad continúa su formación en el ICDEVA, Instituto Clínico de Buenos Aires, de la Escuela de la Orientación Lacaniana. Dejé para el postre a alguien que está más en bambalinas, pero que es mi mano derecha y 3/4 parte de la izquierda, Ceci Ruiz, que es secretaria académica de la institución, docente de la institución, y entre muchos de sus saberes tiene la condición de saber mucho de informática, y centralmente es por ella que hoy estamos reunidos aquí trabajando. Mi agradecimiento a Ceci, a Nati y a Emilia por hacer posible este evento, y si estuviéramos en presencial pediría un gran aplauso, pero como estamos virtual, el aplauso también es virtual. Muchas gracias, y ahora le doy la palabra a Ceci Ruiz, que les va a explicar cómo va a funcionar este curso que damos comienzo hoy en relación a la parte de las preguntas y las próximas veces. Gracias. Gracias, Adri. Un beso grande a Emilia y a Natalie. Espero disfrutar del curso, igual que todos ustedes. Lo que vamos a hacer es, el día anterior a cada clase, es subir el link de nuestro canal de YouTube, en donde se va a transmitir la clase, que por cuestiones de prolijidad va a estar previamente grabada, como esta. O sea que ustedes van a encontrar allí el video con la clase, con la fecha que tiene la clase, para evitar confusiones. Luego de esto, unos 20 minutos antes de terminado el horario, sería aproximadamente 11:40 del jueves,
nos vamos a conectar en directo y en el mismo link van a encontrar un video en directo en el que vamos a intercambiar e interactuar con el público, van a poder hacer preguntas en el chat de YouTube y amablemente las docentes las van a ir respondiendo. Si alguna quedara fuera, la vamos a retomar seguramente la clase siguiente en la grabación para poder evacuar las dudas y poder conversar y que el curso no sea meramente una disertación, sino que pueda haber un intercambio que siempre es interesante. Bueno, bienvenidas y les damos ahora la palabra. Chicas. Sí, la que no la veo a... lo que pasa que me aparece, está bien, me aparece Fundación Causa Clínica, ¿está bien? Sí. Bueno, ¿está Natalia allí? Sí, acá estoy. Ah, bueno. Bueno, buenos días, un gusto poder participar de este curso organizado por Causa Clínica, y la idea es dar más bien generalidades del autismo, porque en 3 reuniones uno no puede decir que va a saber lo que es el autismo, pero sí es la idea de despertar en ustedes el interés por seguir investigando la clínica del autismo, que es tan valiosa para los analistas como para los educadores, ¿no? Bueno, vamos a comenzar diciendo que el autismo tiene la particularidad de iniciarse en la temprana infancia, ¿no? Tiene una forma singular de presentarse y se mantiene a lo largo de toda la vida, lo que no quiere decir que esto implique que el sujeto va a estar por toda su vida con esas conductas infantiles, sino que hay posibilidades de que esto tenga una forma nueva de presentación. Generalmente se lo diagnostica por trastornos en el vínculo social, ¿no? Hay dificultad en la comunicación. Los autistas padecen de conductas repetitivas y estereotipos. Generalmente no se le da importancia a esto. Y esto es muy importante, tanto a los efectos de la clínica como a los efectos de la educación, porque estas conductas responden a una lógica, que las vamos a ir viendo en el transcurso del tema. La cuestión de los enfoques terapéuticos, que lo va a desarrollar Natalie, es cuando nos hablan de distintos modos de abordaje del autismo. Y justamente lo que nosotros queremos hacer hincapié es el abordaje psicoanalítico, que les da herramientas también a los educadores para conectarse con el niño autista. Muchas veces cuando un niño se presenta con trastornos de lenguaje, se lo diagnostica como autista. Y no es solamente el trastorno de lenguaje lo que va a dar la posibilidad del diagnóstico, ¿no? Para hablar verdaderamente de autismo, y en esto seguimos nosotros a Eric Lorán. Eric Lorán tiene un libro muy bueno que el que esté interesado puede buscarlo en las librerías, que se llama La batalla del autismo. Y él dice que nosotros al autismo debemos pensarlo como un funcionamiento particular y específico, ¿no? Y ese modo de funcionamiento es el que se va a mantener toda la vida. Lo que sí se va a poder lograr son distintas formas de presentación de ese modo, ¿no? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que no hay pasaje del autismo a la neurosis o a la psicosis. Hace varios años atrás, les estoy hablando del 2010, se había hecho el encuentro americano, y ahí fue donde se empezaba a pensar el autismo de una manera distinta. Hasta ese momento pensábamos
la salida del autismo, una posible salida exitosa, como se la pensaba en ese momento, como una psicosis estabilizada. Cuando comenzamos todos a meternos más en la clínica de los nudos, allí se empezó a dar cuenta, sobre todo en Francia, se trabajó mucho esto, se empezó a percibir que el autismo no tenía nada que ver con la psicosis. El autismo tenía una forma de anudamiento distinto. Por lo tanto, la salida del autismo no era necesariamente una psicosis. Lo que no quita que algunos autistas terminen en cuadros psicóticos, generalmente niños que no son tratados terapéuticamente o no se los registra como autistas, ¿no? Generalmente el bebé autista, la característica que tiene es que se presenta de un modo silencioso, ¿no? Son bebés que no demandan, son bebés que están silenciosos, y cuando empiezan a emitir sonidos, emiten sonidos guturales o palabras estereotipadas, sonidos raros, gritos, y además no significa que esto el niño no lo va a poder modificar, ¿no? De hecho, yo tenía un paciente que llegó con un lenguaje que era una jeringosa, era el blu, 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 blu. Y sin embargo hoy, bueno, ya es un joven grande, que está haciendo estudios universitarios. Si ese niño no se lo hubiese tratado, yo creo que probablemente hubiese terminado con una fenomenología psicótica. No es que pasó del autismo a la psicosis, sino que toman una fenomenología como si fuesen psicóticos, ¿no? En cuanto al tratamiento, no se trata de curarlo del autismo, ¿no? Es decir, así como no se trata de curar la psicosis, ¿no? Porque uno tiene que pensar que es un modo de funcionamiento particular el del autista. Y ese modo de funcionamiento es la subjetividad del autista. Por lo tanto, nosotros lo que tratamos de hacer es que dentro de esa posición subjetiva el autista pueda ampliar su mundo. Es decir, no modificarlo, sino ampliar el mundo que tiene, ¿no? Para poder ampliar ese mundo necesita invenciones, hacer invenciones. Y es la tarea del analista guiarlo, acompañarlo, diría yo, más que guiarlo, acompañarlo para que logre hacer invenciones que estén acordes con su propia subjetividad. Y en esto no se diferencia del tratamiento del neurótico ni del psicótico. Porque Laurent nos dice, y yo en eso estoy de acuerdo, que el modo de funcionamiento del autista en su subjetividad es la normalidad de él. Entonces, cuando nosotros nos abocamos al tratamiento de un chico autista, buscamos la normalidad dentro de su subjetividad, no buscamos introducirlo en una normalidad preestablecida, ¿no? Y es lo mismo con el psicótico y con el neurótico. Con el neurótico, ¿qué pasa? El neurótico nos habla en todo el desarrollo de sus historias y lo que el analista lo va acompañando para que en ese padecimiento, en ese goce que lo tortura, encuentre, invente, porque el tema me parece más apropiado, es invente nuevos modos de conectarse con eso. Nuevos modos, en el caso del neurótico, para que le sea menos sufriente la vida, ¿no? En cuanto a la orientación del analista, se trata justamente de ir más allá de la estructura. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Cuando nosotros recibimos a un paciente, adulto o niño, si
nos tenemos que hacer una idea de la estructura. ¿Es una psicosis? ¿Es un autismo? ¿Es una esquizofrenia? ¿Es una neurosis obsesiva? Nos hacemos, pero en la dirección del tratamiento tenemos que ir más allá de la cura, de la estructura, perdón, porque lo que apuntamos es justamente a que ese sujeto pueda inventar, hacer un invento en relación a esos modos neuróticos, psicóticos o autistas de manejarse que le impiden el desarrollo y el manejarse en la vida. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el analista es acompañarlo en esos inventos, porque en todas las estructuras está lo incurable de la estructura, ¿no? Entonces, por eso decimos, no apuntamos a curarlo del autismo, sino a que pueda establecer nuevos vínculos a través de creaciones personales, ¿no? Lacan establece la causalidad de la estructura en función de dos cosas: represión o forclusión. La represión nos va a dar la neurosis y la forclusión la psicosis. Y en el autismo vamos a hablar de forclusión también, pero cuando veamos la cuestión del cuerpo en el autista, vamos a ver cuál es el estatuto de esa forclusión. Entonces, a partir de estos mecanismos fundamentales, represión y forclusión, es cuando podemos hablar del cuerpo del autista. Allí lo vamos a vamos a hablar de esta forclusión en el autismo. Se ha escrito muchísimo sobre la etiología del autismo. Natalie, vos estás ahí y te vas a desarrollar un poco este tema, ¿verdad? Bueno, otra de las cuestiones es que se ha escrito mucho acerca de la etiología del autismo. Han habido distintas hipótesis. Una de ellas, me acuerdo que fue en una época donde se hablaba que era por el efecto sobre una enzima y se ponía la vacuna antivariólica y que eso producía autismo. Me acuerdo que eso fue que tuvo una repercusión importante, porque además lo que generó fue el temor de muchos padres a vacunar a sus hijos, es decir, no fue sin consecuencias. Otra de las hipótesis que está hasta no hace mucho tiempo, e incluso todavía se trata de encontrar, es el genoma del autismo. Entonces, en los estudios genéticos para poder explicar el autismo. Se hicieron muchos estudios genéticos y lo que se observó en que cada autista que tenía un patrón distinto. Por lo tanto, se hablaba de mutaciones. La conclusión es que no se pudo demostrar que el autismo era de origen genético. Otra de las hipótesis era la cuestión del ambiente, la influencia del ambiente social, que esa no se ha desarrollado mucho. Y la más fuerte, que incluso el psicoanálisis contribuyó en algo a eso, era responsabilizar a los padres. Por ejemplo, Leo Kanner decía que la característica de los padres del autista eran parejas frías y distantes. La cuestión es que desde el psicoanálisis, aun cuando fuera de origen genético, no interesa. Lo que interesa es la particularidad del sujeto, y en función de eso es cómo se va a operar frente a un autista. A mí me gustaría, Natalie, que vos ahora, si querés decir alguna cosa. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, es un placer estar nuevamente junto con Emilia dictando este curso bajo esta modalidad inédita y no esperada para todos, pero que bueno, nos da la posibilidad de reencontrarnos, de seguir sosteniendo
los lazos de trabajo vía la virtualidad y a través de la pandemia, que si bien nos confronta con este real y con este imposible, nos da la posibilidad también de abrir la vía de la invención, y me parece de repensar un poco también el psicoanálisis, nuestra práctica y también sus modos de transmisión. Yo quería tomar, Emilia, un poco respecto del título del curso, que es Interrogantes sobre la clínica del autismo y de la psicosis en la infancia, porque me parecía importante ubicar que a lo largo de estos 3 encuentros, nuestra idea es poder ir planteando una serie de interrogantes, ¿no?, que nos surgen a partir de este encuentro con estos niños, interrogantes que me parece, de alguna manera, sostener la pregunta hace que la clínica se vivifique de alguna manera, y surgen interrogantes en relación a cómo considerar el autismo desde una perspectiva psicoanalítica, si el autismo es una psicosis. Es interesante esto que estás diciendo, Natalie, porque esto de que la interrogación vivifica la clínica. Es importante porque justamente lo que nosotros queremos transmitir, que lo que estamos diciendo no es ya cómo se trata a un autista, si se lo va a sacar adelante, porque si no va a quedar, como vos decís, en una especie de clínica cliché, y que lleva a la muerte de la clínica. Por eso me pareció interesante esto que acabas de decir. Sí. Por otro lado, ¿qué diferencias y particularidades podemos ubicar entre el autismo y la psicosis? ¿Qué tratamiento posible para dichos sujetos? Y fundamentalmente, bueno, lo que nos interesaba con Emilia un poco era transmitir una orientación respecto del abordaje de la clínica con estos sujetos, y de una posición ética respecto del psicoanálisis, ¿no? De orientación lacaniana, tomando los aportes de Maleval, de Eric Laurent, de Silvia Tenlatz, entre otros, que se sostienen en un deseo decidido y que fundamentalmente tiene que ver con tomar las manifestaciones sintomáticas como una respuesta por parte del sujeto y como una invención, ¿no? A diferencia quizás de las teorías cognitivo-conductuales, ¿no?, que se basan en el déficit y en la reeducación de estos niños. Me parece que es fundamental. Es por eso que yo decía al inicio, Natalie, que justamente es lo que buscamos también con esto, que sirva incluso para el docente, el que trabaja con los niños. Si bien no va a ser una tarea psicoanalítica, pero sí por ahí le puede dar herramientas de cómo manejarse con el autista. Sí, me parece que tiene que ver con tomar como en el horizonte esto de que para el psicoanálisis el síntoma es considerado una respuesta por parte del sujeto, y particularmente es una brújula, ¿no? A diferencia quizás de otras teorías, otros tratamientos que no son psicoanalíticos, que buscan eliminar esos síntomas. Y como vos decís, me parece que esta orientación no solo es válida para la clínica, sino para otros ámbitos como los educativos. Yo trabajé mucho tiempo haciendo integraciones escolares como maestra integradora, y me sirvió mucho posicionarme desde este lugar de una posición de escucha respecto de ese niño, y aún cuando no hable, siempre tiene algo para decir, ¿no? Me parece que, digo, tomando un poco esto que decía Lacan, digo, más allá de que no pueda hablar ese niño, que hay casos en el autismo donde quizás hay mutismo o no hablan, ese sujeto tiene algo para decir. Entonces, eso me parece que es fundamental. Y un poco, bueno, también uno a precum me parece que puede verificar los efectos, ¿no?, de las intervenciones analíticas, digo, no solo en la clínica, sino capaz en este ámbito donde ahora está también de moda, por así decirlo, que todos los niños o los alumnos con algún tipo de problemática tengan maestra integradora. Entonces me parecía importante transmitir algo de esto, ¿no? De también
esta orientación que no solo para la clínica, sino también para el ámbito como es el educativo. Por otro lado, hablar un poco sobre que ha habido una expansión en los últimos años del diagnóstico de autismo, se lo ha considerado como una pandemia, ¿no? La cual resulta solidaria un poco de la ampliación de los criterios diagnósticos y de medición, ¿no? Están los manuales, el DSM, el famoso DSM, que a partir de los años 80 y 90 empieza a desaparecer la noción de psicosis en la infancia, y aparece el diagnóstico de TGD, trastorno generalizado del desarrollo, que incluía, bueno, el espectro autista, el trastorno de red, el TGD no especificado, y que después se va modificando, y creo que es en el 2013, con la publicación del DSM-5, se pasa a hablar de TEA, ¿no? Trastorno del espectro autista. Con lo cual todavía es más complicado porque es como una bolsa de gatos, ¿no? Y se incluyen muchos diagnósticos en un solo etiquetamiento, por ejemplo. El TEA incluye esto que se destacan los trastornos sociales y de comunicación, intereses fijos y comportamientos repetitivos. Juan Bassen, que es un psicoanalista y psiquiatra infanto-juvenil, publicó un libro en el 2017 que me parece como muy interesante tomarlo, que se llama Niños o Cerebros, y él en este libro hace mención como que hay una suerte de neuromanía que se ha desatado en esta época a raíz del desarrollo de las neurociencias, lo que ha traído como aparejado la aparición de una epidemia de nombres impropios, ¿no? Que patologizan la infancia, que son el TGD, el TA, pero que sin embargo esos nombres no dicen nada acerca, ¿no? de ese sujeto y de la posición singular que adopta ese sujeto. Por eso, a partir del psicoanálisis, el tratamiento en el psicoanálisis se centra en respetar las invenciones de ese sujeto que ha ido pudiendo construir a lo largo de su vida y que también podrá construir en un análisis, y que para el diagnóstico... En ese punto, Natalie, me parece interesante lo que yo decía al principio, ¿no? Y lo que dice este psicoanalista, que se le pone TEA, TGD, y no es el título lo que importa, es poder respetar el modo de funcionamiento particular y acompañarlo a que amplíe ese modo, ¿no? Y no ponerlo en una normalidad preestablecida. Justamente lo que no buscamos es lo preestablecido, ¿no? Sino que el sujeto hace su establecimiento a partir de la creación. Sí. Sí, y me parece, no, está bien. Esto de que el psicoanálisis, el diagnóstico, digo, nunca es plenamente descriptivo o una acumulación de datos, ¿no? Digo, que el diagnóstico se hace bajo transferencia, por eso también hay muchos casos con esto de la detección precoz del autismo. Digo, también hay muchas veces que se terminan diagnosticando como autistas niños que son o neuróticos o psicóticos y que no son autistas. Y me parece que, bueno... Porque en eso es cierto, Natalie, ¿no? Porque describir, diagnosticarlos de acuerdo a la fenomenología, o sea, la descripción de las conductas, nos impide entender la estructura. Y en el caso del autismo es interesante, además, más que interesante, es importante poder saber cómo se estructura el autismo para a partir de eso abordarlo. Pero si lo abordamos, lo diagnosticamos solo a partir de lo fenoménico, bueno, lo que podemos hacer es tratamientos cognitivo-conductuales nada más, ¿no? Sí, por eso me parece que el esfuerzo del psicoanálisis se centra como en demostrar esto de que no existen etiquetas posibles en tanto cada sujeto es inclasificable en su goce, ¿no? Incluso hay una cita de Silvia Tendler que me parece que es muy bonita y que tiene que ver con esto, que está incluso en el flyer que
que mandamos para la difusión, y es que el psicoanálisis se dirige a la singularidad del sujeto, aproximándose a la posición de cada uno, aquello que lo vuelve único, a sabiendas que la solución de un tratamiento estándar, sino cuál es su solución de acuerdo a sus posibilidades, y de qué manera construye su mundo. Y eso vale tanto para niños como para adultos, por fuera de si son o no autistas. No, me parece que bueno, tiene que ver con esto de que no hay un tratamiento estándar, y que si bien podemos hablar de autistas, hay diferentes presentaciones, hay diferentes singularidades, y uno tiene que apuntar y sostener algo de esa singularidad, y no querer intentar por la vía del forzamiento o de la reeducación arrasar con los recursos que tiene ese sujeto, que ha construido ese sujeto, y ha sido el modo de responder frente al goce que lo habita. Tomarlo de alienación y separación, para adentrarnos un poco en lo que es la diferenciación en el autismo, en la psicosis y en la neurosis. Perfecto. Bueno, todos supongo, uno no sabe todavía a quién le habla porque no los podemos ver, pero las operaciones de alienación y separación son las operaciones de la constitución del sujeto. La primera operación, son dos operaciones que se relacionan entre sí dialécticamente, no es, y la primera operación que se produce es la operación de alienación. La alienación es la respuesta, la posibilidad de que el sujeto se ligue al otro. Quiero explicarlo de una manera porque, bueno, podría haber tenido un pizarrón, pero vamos a pensarlo de esta manera. El sujeto, ¿no? Lo viviente para devenir sujeto tiene que relacionarse, articularse con un otro, un gran otro, que es el que lo denominamos el campo del significante. Ese sujeto se tiene que alienar a los significantes del otro, y para poderlo entender, digamos, el grito del bebé tiene que devenir llamado. ¿Cómo deviene llamado el grito del bebé? Grita, le viene la respuesta del otro, significa ese grito, y ahí deviene llamado, y se engancha el significante del sujeto con un significante del otro, que va a ser lo que se va a llamar el rasguñar. Entre esos dos significantes circula el sujeto, porque el sujeto no es ni un significante 1 ni un significante 2. Es un sujeto dividido. En la alienación, lo que Lacan va a poner es, lo desarrolla con los círculos de Euler, y va a poner un círculo que es un conjunto vacío, que es el lugar de lo viviente. El otro conjunto, que es el conjunto de los significantes, que es el lugar del gran otro. La alienación está fundada en la operación de la reunión. La reunión, bueno, sabemos que si tenemos, voy a poner exactamente el ejemplo que pone él en el seminario 11. Tenemos dos conjuntos con 5 elementos, si los sumamos tenemos 10. Si de esos 5 elementos de cada conjunto hay 2 que son homogéneos, pertenecen al mismo conjunto, no se los suma, esos figuran una sola vez. Eso es la reunión. En esa reunión, en ese campo común de esos dos números de un campo y del otro, es allí donde se constituye el sujeto del inconsciente. Esa es la alienación, el sujeto consciente alienarse a los significantes del otro. Y en esa operación tiene dos opciones. O opta por el sinsentido, que es la lúnula que va a estar, me cuesta
Qué lástima, tendría que haber puesto, pero les prometo que para la próxima les voy a traer el dibujito, así lo pueden entender bien. Cuando tomemos la cuestión del cuerpo lo vamos a volver a tomar, pero ahora lo voy a explicar así. En la lúnula de la unión de los dos conjuntos está el sujeto del inconsciente. Ese sujeto tiene una elección forzada, porque puede elegir el lado del sentido y le queda, dice Lacan, desmochado del sinsentido, que sería el inconsciente. O si elige el lado del ser del sujeto, que era el conjunto vacío, pierde el sinsentido y se pierde también el sujeto. Entonces la elección forzada del sujeto es elegir la vía del sentido desmochada del sinsentido. En esa operación, entre esos dos significantes, también empieza a circular el deseo. Entonces, el sujeto va a estar primeramente muy cómodo instalado en esa alienación, pero en las demandas del otro va a empezar a notar que no todo está completo, sino que hay algo que se está diciendo más allá de lo que se dice, y es donde va a surgir la cuestión de la falta en el otro. En el otro falta algo, no es todo. Esa falta primera del sujeto que se produce cuando se aliena al otro y queda como sujeto dividido, en la operación de separación se apoya en otra operación matemática, que es la de la disyunción. Entonces, en esa lúnula ahora se van a superponer dos vacíos, el vacío del otro y el vacío del sujeto. Queda ese agujero que va a ser ocupado por el objeto A, que va a ser después el objeto causa del deseo, y es el objeto que hay que ceder. Inmediatamente el sujeto, él dice, por una leve torsión, vuelve otra vez a la alienación. Por eso decimos que son dos operaciones que circulan, dice, son circulares pero no simétricas, porque una aliena al sujeto y la otra lo separa. El sujeto, ellos ahí que el sujeto se pare a sí mismo, pare de parir, es decir, allí surge un sujeto con un deseo propio. ¿Ah? Esto es un poco levemente, espero que se haya podido entender, pero prometo que para la próxima voy a tratar de armar el dibujito para que lo podamos ver con más claridad. Ahora, ¿qué pasa con la alienación y la separación en la neurosis, la psicosis y el autismo? En la neurosis se dan las dos operaciones, la operación de alienación y la operación de separación. En la psicosis se da la operación de alienación, pero no se produce la operación de separación. Por eso es que en el psicótico va a aparecer lo que Lacan va a llamar la holofrase, porque no hay un intervalo entre un significante y otro. Eso también va a tener consecuencias sobre el cuerpo, que por ahí después vamos a ver. La particularidad del autismo es que el autismo no llega ni a la operación de alienación. ¿Qué pasa? Lacan allí habla de la insondable decisión del ser. Por eso cuando él habla de, criticando un poco toda esta cuestión de los postfreudianos en relación a la causa de la psicosis, esto lo trabaja en la cuestión preliminar, que dice que no son los padres la causa del psicótico, es allí donde él va a hablar de la insondable decisión del ser. El sujeto acepta o consciente o no consciente a alienarse, y el sujeto consciente o no consciente a separarse. Esto en una época pensábamos, era la famosa frase, el gran otro preexiste al sujeto, el gran otro está constituido. No. Los Lefort demuestran, con el famoso libro, hay un libro muy hermoso de los Lefort, que es El nacimiento del otro, que el otro nace porque el sujeto lo tiene que armar. ¿Y cómo lo arma? Consintiendo a los significantes del otro. El sujeto autista no consiente a la alienación,
se queda en el borde. Nosotros pensábamos los dos círculos de Euler, el círculo vacío y el círculo del otro. El autista, y por eso Laurent dice, elige el vacío, porque el autista queda en el borde sin consentir a los significantes del otro. Eso va a tener consecuencias en cuanto al lenguaje, al cuerpo, al manejo del espacio, al manejo del tiempo, consecuencias absolutas. Por eso es que hablamos en el autismo, porque ¿qué ocurre? Cuando se produce la operación de alienación, el sujeto, al consentir al significante del otro, queda como sujeto dividido, hay un vacío, un agujero. Como no se da la alienación en el autismo, no hay agujero. Por eso Laurent va a decir, la forclusión en el autismo es la forclusión del agujero. Forclusión del agujero va a tener consecuencias sobre el cuerpo, fundamentalmente. Esto quería dar así un panorama, pantallazo sobre alienación y separación. De esto me gustaría que todos los que tengan preguntas, yo voy a tratar de tener para la próxima el gráfico para que se pueda explicar mejor, y en todo caso hagan preguntas sobre esto. ¿Vos querías agregar otra cosa, Natalie? No, no sé si nos queda tiempo para el cuadro, para diferenciar el cuadro sobre autismo y psicosis, que te acordás que habíamos hecho. Pero no sé cómo estamos de tiempo, si no lo podemos dejar para la próxima. Hay tiempo, ¿no? ¿Hay tiempo? Sí, 20 minutos más nos quedan. Bueno, entonces hay tiempo, bárbaro. Yo incluso les voy a compartir pantalla porque vamos a hacer un buen uso de los objetos tecnológicos, así les comparto este cuadro que habla un poco de la afirmación de que el autismo no es una psicosis, ¿no? Y habla sobre las particularidades y las diferencias entre el autismo y la psicosis. Es un cuadro que está en el libro de Silvia Tendlers, de Clínica del Autismo y de la Psicosis en la Infancia. La verdad que es un libro muy esclarecedor, está en la página, por si alguno lo tiene, 65. Ahora voy a intentar compartir Natalie, pantalla. está bien, porque una de las cuestiones que no dije es que justamente la forclusión de la que se habla en el psicótico es la forclusión de un significante, que es el significante nombre del padre. En cambio, la forclusión de la que hablamos en el autismo es otra forclusión, ¿está? Sí, como una forclusión más radical, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, acá está. Ustedes me dirán si se ve. ¿Se ve un poco? Sí, se ve. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, un poco yo quería tomar esta diferenciación que me parece que es fundamental para tener en cuenta. Esto de que el trabajo con niños autistas y psicóticos se fue modificando a lo largo del tiempo, y que desde el año 2012 ha habido como un giro en lo que es la comunidad psicoanalítica lacaniana, ¿no? En relación a la forma de abordar el autismo, y el autismo deja de considerarse como un polo extremo de la esquizofrenia y cobra su propio estatuto. Esto me parece que es algo... Sí, Emilia. Natalie, está bien, desde el 2012, yo me acuerdo en el año 2010 se hizo el encuentro americano en Brasil, donde yo había presentado justamente un caso, y ahí se empezaba a discutir justamente de que el autismo se trataba de otro tipo de anudamiento. Claro, era en el 2010 y ya en el 2012 empieza a tener más peso, ¿no? Sí, porque por mucho tiempo se consideró como una salida psicótica, la salida era la salida de una psicosis estabilizada, sí. Entonces, me parece que esta diferenciación permite armar una clínica original del autismo, ¿no? Y también nos da una orientación respecto de la dirección de la cura. Este cuadro, habla a partir un poco de que se pueden tomar las particularidades de la diferencia en relación al modo de inicio y el tipo de funcionamiento.
los mecanismos específicos que se ponen en juego tanto en el autismo como en la psicosis, las formas de retorno del goce, la relación con el cuerpo y la imagen, el delirio, el fenómeno alucinatorio y la relación con la escritura. Ahí voy a intentar, ahí está. Ahí se ve todo el cuadro, ¿no? Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, en relación a lo que es el modo de inicio y el tipo de funcionamiento, el autismo tiene la particularidad de iniciarse en la infancia, ¿no? Se trata de un inicio precoz. No hay inicio del autismo a los 50 como Schreber, que es un caso, ¿no? Príncipe de psicosis, sino que se da en la temprana infancia. No se trata de una enfermedad, sino que se toma como un funcionamiento subjetivo singular, ¿no? Esto me parece que es muy interesante, y que permanece constante a lo largo, ¿no?, de la vida. Natalie, pero también es cierto, y esto lo dicen muchos analistas, que en la temprana infancia a veces es difícil establecer la diferencia entre un autismo y una psicosis. Y hay muchas psicosis infantiles que no tienen desencadenamiento, ¿no? Claro, a eso iba, porque ahí están lo que son las psicosis ordinarias, que quizás no hay un desencadenamiento franco, como lo que se llama las psicosis extraordinarias, donde sí se puede ubicar y situar un desencadenamiento franco, lo que se conoce como la coyuntura dramática, ¿no?, de la psicosis. Y si bien me parece que también es propicio plantear que si bien se habla de un funcionamiento constante, eso no quiere decir que el autista va a quedar excluido o no va a poder insertarse a nivel laboral o tener una relación. Si bien puede haber diferentes como tropiezos, esto no implica que el autista quede como una posición totalmente excluida, sino que incluso las intervenciones en lo que es el tratamiento analítico apuntan a desplazar un poco lo que es este encapsulamiento autista y este niño borde autista, con lo cual hay la posibilidad de incluirse, ¿no?, en el mundo del autista. Sí, lo que varía, Natalie, es el modo de funcionamiento. Eso es a lo que uno apunta, a que varíe el modo de funcionamiento. No va a cambiar el funcionamiento en sí, sino el modo. Sí. Y bueno, y esto que decíamos de que el autismo va hacia el autismo, no es que ni se psicotiza, ni se neurotiza, que el autismo evoluciona hacia un autismo. Yo me acuerdo de la madre de un paciente que atendía hace unos años, y que me decía, por ejemplo, que el hijo ya desde un principio era reacio a tomar el pecho, ¿no? Que aparecía un rechazo en relación también a los otros, ¿no?, que no respondía al saludo social. Otro pacientito que los padres ubicaban que había empezado a decir algunas palabras a partir del 1 año y medio y después las perdían, ¿no? Aparece también algo de esto en una etapa también que Maleval dice que se da la adquisición del lenguaje. Por otra parte, bueno, lo que hablamos un poco en relación a la psicosis es esto, de que hay generalmente un desencadenamiento franco, que varía desde la infancia a la adultez y que tiene momentos de apertura y cierre, a diferencia de este funcionamiento constante en el autismo, con lo cual la estructura psicótica está caracterizada por la discontinuidad y la ruptura, ¿no?, del desencadenamiento. Y como vos decías, bueno, a veces es muy difícil realizar como el diagnóstico diferencial, pero por eso es necesario hacerlo bajo transferencia. Y esto de que se puede ver que en la psicosis el niño quizás mantiene una relación con el analista que puede volverse en algún momento persecutoria, ¿no?, por el lugar que ocupa en la transferencia, y que en el niño autista se experimenta más como un sentimiento de intrusión o de indiferencia, ¿no?, hasta que el analista logra entrar dentro de ese encapsulamiento e incluirse junto con objetos para poder ir desplazando ese encapsulamiento
y ampliando ese mundo. Que esto, Natalie, después lo vamos a desplegar más cuando veamos qué es el encapsulamiento. Cuando veamos el cuerpo va a poder quedar más, más claro este tema, ¿no? Sí, por otro lado, en relación a los mecanismos que se ponen en juego, bueno, vos hablaste un poco recién acerca de la forclusión del agujero, ¿no? Como este mecanismo forclusivo más radical que en el de la psicosis. En el autismo no hay simbolización del agujero, esto quiere decir que no hay simbolización de la falta, que no hay un borde que delimite el agujero, y por ende no hay extracción del goce, ¿no? Al no operar la separación, no hay extracción del goce, lo que va a permitir que no haya un cuerpo vaciado de goce y que se recorten, ¿no?, las zonas erógenas que van delimitando también un interior y un exterior, ¿no? De allí que estos casos donde aparece el retorno en más en los niños autistas y este intento de desembarazarse de ese goce, de ese real en el cuerpo, a veces a través de la automutilación, ¿no? Como un esfuerzo de producir ahí una castración en lo real. Por otro lado, en la psicosis sí, si bien no se constituye la fanta, podemos hablar que hay producción de agujero y de un borde, ¿no? Por otro lado, en el autismo hablamos de la iteración del uno, que bueno, que esto también lo vamos a ir tomando también y profundizando más en las otras clases, pero que tiene que ver con esto que Lorán plantea, que todos los significantes están en lo real, en el autismo, e iteran, ¿no? Esta iteración Claro, se trata... lo que quiere decir es que siempre es uno, uno y uno, no hay una relación entre uno y otro, ¿no? Por eso es iteraciones, uno, 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 y no hacen una cadena. ¿Tá? Claro, es un significante solo en lo real, ¿no? Que no se desplaza y que busca un orden fijo, ¿no? Por eso los intereses específicos de los autistas, esto de la inmutabilidad y de mantener un orden fijo frente a lo caótico que se les presenta quizás el mundo exterior. Esto es lo que al principio decíamos, Natalie, la cuestión de las conductas repetitivas y de los autistas que a veces no se le da importancia y son fundamentales en el diagnóstico, ¿no? Sí, que son llamadas como obsesiones. Exactamente. Y como vos decís, no se les da el lugar necesario para, en realidad, partir quizás de esos intereses para poder ampliar el mundo del autista. Como decíamos, sí, yo me acuerdo de un paciente que tenía que cuando llegan los padres dice, vive obsesionado con un autito, se pasaba el día con el autito recorriendo el borde de la ventana. Después cuando veamos el cuerpo vamos a ver por qué recorren ese borde. Y lo que decía Natalie recién, conductas que parecen obsesivas, pero no son obsesivas, sino que tienen un fundamento lógico. Sí. Bueno, y a diferencia de la psicosis, donde, bueno, tenemos algunos significantes que retoman en lo real, y por eso tenemos todos los fenómenos psicóticos, fenómenos elementales, el automatismo mental, el eco de pensamiento, la certeza, la emergencia de la significación personal, que son efecto de la forclusión del nombre del padre. Por otro lado, tenemos también, bueno, en el autismo no hay delirio, ¿no? A diferencia de la psicosis, donde hay la posibilidad de un S2, ¿no? Con el delirio, y se habla de un retorno en el autismo, un retorno del goce sobre el borde, a diferencia de la psicosis, donde el retorno del goce en la esquizofrenia está en el cuerpo y en la paranoia en el otro. Por otro lado, en el autismo no se constituye el cuerpo como unidad, ¿no? No hay un cuerpo y por eso aparece este neoborde, que es este encapsulamiento autista que viene un poco a suplir esta falta del cuerpo en el autismo, ¿no? A diferencia de la psicosis, donde el cuerpo se
se presenta como fragmentado, está en todo lo que es la hipocondría. En el autismo se habla de que no hay imagen especular, y aparece lo que son los dobles reales, ¿no? Que creo que los Lefort, ¿no? Lo mencionan como doble real, ¿no? Hablan de esta noción. Sí, y eso también lo vamos a desarrollar cuando tomemos la cuestión del cuerpo, porque el doble es el que es el complemento como del cuerpo. Por ejemplo, yo creo que es Laurent, donde cuenta, por ejemplo, un autista que tenía un gatito, y entonces con el gato mostraba como ciertos fenómenos afectivos. Se muere el gato y eso desaparece, es decir, como que el gato le hacía como de doble corporal al autista, ¿no? Bueno, y por otro lado, en el autismo no hay alucinaciones, sino que se trata del ruido de la lengua, que tiene que ver con esta iteración, que también, bueno, capaz la podemos desarrollar también más a partir de la segunda y la tercera clase, que vamos a tomar cuerpo y lenguaje. Sí, hoy lo que podríamos decir, para aclarar un poquito lo del ruido de la lengua, que es en base al concepto de la lengua todo junto, que desarrolla Lacan en su última enseñanza, que es la lengua antes de la estructura gramatical. Es una lengua, son significantes sueltos. Entonces, no tienen estructura, y es ese ruido que el que invade al autista, ¿no? Un ruido que son palabras sin sentido, ¿está? Sí, el murmullo de la lengua. El murmullo de la lengua, sí. Que no necesariamente palabras, sonidos, ¿no? Bueno, y en el caso de la psicosis, sí, hay alucinaciones. Y por último tenemos lo que se llaman las narrativas del autista, que dan un poco testimonio de este funcionamiento subjetivo singular, a diferencia quizás de la psicosis. El autista ¿no? Da testimonio de ser autista, ¿no? Que esto capaz no se ve en la psicosis, ¿no? Que, digo, un psicótico no se nombra como psicótico. Digo, en el caso de estas narrativas aparece esta cuestión de dar testimonio respecto de este funcionamiento que muchas veces el diagnóstico del autismo les da como una tranquilidad, ¿no? Entonces narran los momentos de su infancia, de la adolescencia, siendo más grandes, y a diferencia, bueno, de la psicosis, donde hay reivindicación y delirio en la escritura, tenemos el ejemplo de Joyce, ¿no? Con la escritura, y la escritura como síntoma. Pero en el ejemplo de Joyce habría una diferencia, ¿no? Porque no hay ni reivindicación ni delirio en la escritura, porque la escritura de Joyce hace un síntoma, no es lo mismo que la escritura de Schreber, por ejemplo. Y también es importante aclarar que la narrativa testimonial autista se da en los autistas de alto rendimiento, ¿no? Son autistas de muy alto rendimiento. Sí, los llamados síndrome de Asperger. Sí. Bueno, un poco esto, digo, más allá de que después vamos a poder capaz profundizar más en algunos conceptos, me parecía importante ya desde la primera clase dejar en claro esta diferenciación entre autismo y psicosis, ¿no? Y me parece que el cuadro es bastante esclarecedor, ordena bastante para pensar también la clínica y la dirección de la cura, ¿no? En el autismo y en la psicosis. Sí, en la próxima, en todo caso, vamos a trabajar, nos vamos a centrar fundamentalmente en relación al cuerpo, tomaremos algunos ejemplos clínicos y también tomaremos algunos testimonios de los autistas. Y nuevamente les pido disculpas por no haber tenido el
el gráfico de alineación y separación para poder trabajar, pero va a ser útil para poder entender la cuestión de los agujeros del cuerpo de los que carece el autista. ¿Alguna cosa más, Natalie? No, me parece que estamos bien por hoy. Digo, era dar un pantallazo general y ya en la segunda clase, bueno, adentrarnos con cuerpo y en la tercera con lenguaje. Exactamente. Bueno. Bien, está bueno armar como ese caminito, ¿no? Creo que vamos a hablar en la siguiente de cuerpo y después lenguaje, así. Yo le decía, no estás grabando ahora, ¿no? Ceci, ¿no estás grabando? Sí, estamos grabando, esto va a salir hasta que avise que no grabamos más. No grabamos más entonces. Bueno, lo que voy a avisar es que para la próxima clase vamos a hacer del mismo modo, y lo que tiene que hacer ahora el público es refrescar la página, volver a entrar al link que les habíamos mandado, apretar F5 o volver a entrar poniéndose con el mouse en el link y apretando Enter, para ver el video en vivo en el que nos vamos a conectar en el horario en que termine esta disertación y podemos contestar las preguntas en vivo, ¿sí? O sea, eso es todo con la clase, y ahora enseguidita nos conectamos para responder en vivo. ¿Sí? ¿Ya no grabas más?